Tu Tieu envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. En el episodio anterior, una noche de lluvia torrencial y aterradora terminó con alivio cuando la señora Lan y Uri velaron toda la noche y Tu Tieu dio a luz con seguridad a su pequeño hijo. Hoy nos adentramos en la tranquila mañana después de la tormenta cuando la casa de bambú respira vapor de jengibre cálido. La cuna de madera color nogal se balancea suavemente bajo una pequeña manta rosa y toda la familia escucha buscando un nombre que realmente encaje. Presten mucha atención y no aparten la mirada de la pantalla, porque los acontecimientos que vienen sin duda los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que está por venir será aún más emocionante. Primero ven con una bendición pequeño y luego con un nombre. La señora Lan se inclinó sobre la cuna como si se asomara a una puerta silenciosa. Su aliento olía a jengibre tibio, dulce y sereno. La luz de la mañana se filtraba entre las rendijas del bambú, extendiéndose en suaves franjas sobre la manta rosa, doblada dentro de la cuna de madera color nogal, ligeramente curvada, de ese tipo de madera que parece recordar las manos que la tocaron. Bajo la manta, el pequeño pecho del recién nacido subía y bajaba como una ola en una taza de té. La casa aún conservaba la humedad de la tormenta nocturna, el marco de la ventana cubierto de rocío, y algunas gotas cayendo del abrigo de Uri que colgaba para secarse. Pero un ritmo más lento se había apoderado del lugar, el suave hervir del agua en la tetera sobre la mesa baja, el sonido del té enfriándose, el roce de una silla sobre la madera, todo convertido en calidez. Tutu ya no vestía la bata del hospital. Llevaba una camiseta blanca sencilla de tela suave gastada por los lavados. Las mangas rozaban sus codos al moverse. Reclinada entre los cojines color marfil, se veía lúcida de una forma nueva, el rubor había vuelto a sus labios, y bajo sus ojos quedaba una leve sombra como una luna creciente, que hacía que incluso la luz pareciera detenerse a mirarla. Cuando sonrió no fue un gesto de valentía, sino un suave sí. Uri, con las mangas arremangadas, sostenía con fuerza una hoja y un bolígrafo como un estudiante temeroso de manchar la primera página del cuaderno. Su mirada iba y venía entre la lista y la cuna, entre el futuro que podía escribir y el que ya había comenzado a respirar. «Come unas cucharadas de sopa primero y luego decides», dijo la señora Lan con una voz que encajaba perfectamente en la habitación. Sus dedos marcaban un ritmo suave siguiendo la respiración del bebé. «Sí, mamá», murmuró Tutu con una voz tan baja como un secreto. Miró hacia la cuna de madera donde la manta rosa formaba una pequeña colina. El bebé se movió levemente, suspiró y volvió a dormirse. Uri dejó el cuenco, carraspeó. He escrito algunos nombres». Se rascó la nuca pareciendo más joven de lo habitual. La señora Lan sonrió sin mostrar los dientes. «Léelos. Un nombre debe ser fácil de decir y más fácil de vivir». «Quiero algo suave», dijo Tutu. La luz del sol se reflejaba en su camiseta blanca, haciéndola brillar con un resplandor tranquilo. «Un nombre que no haga el día más pesado». Uri respiró hondo. Su mirada se movía más que sus palabras. Min significa luz, con alegría. Lum, hoja como la de un limonero. Y Ton, estación nueva. Todos pueden acompañar a un niño a través de la puerta de su vida, asintió la señora Lan sin detenerse. Elige uno que todavía puedas pronunciar cuando estés cansado. La tapa de la tetera vibró levemente. Uri la agarró demasiado rápido, una salpicadura plateada se escapó. El agua cayó sobre la hoja y la tinta se corrió convirtiendo la mitad de los nombres en nubes. «Oh», exclamó con el horror y el arrepentimiento disputándose su rostro. «No pasa nada», dijo la señora Lan levantándose para secar. «Sécalo y respira». «Parece que el destino nos ayudó a reducir las opciones», rió Tutu suavemente, escondiendo la sonrisa tras la cuchara. «Lo volveré a escribir», dijo Uri con las orejas rojas como granadas maduras.
De la cuna salió un pequeño sonido como una perla cayendo, mitad gorjeo, mitad suspiro. La señora Lan fue la primera en acercarse. Levantó al bebé con la firmeza de quien ha pasado la vida, equilibrando todo una mano, sosteniendo la cabeza la otra, acomodando la manta rosa para mantenerlo cálido. Marcó un ritmo pausado, palmada, respiro, palmada, como si la habitación fuera un lago, y ella un remo tranquilo. Así, déjame oír ese pequeño eructo, y entonces susurraré tu día al oído. Un pequeño eructo respondió. El bebé se relajó, su boca se abrió como una nubecita. La señora Lan exhaló suavemente un sonido antiguo tierno que no necesitaba explicación. Tutu levantó la mirada. Suena tan dulce, dijo, sintiendo el ritmo leve de esa respiración. Su camiseta blanca rozó el borde de la cuna mientras se inclinaba. La tela de algodón susurró contra la madera. Uri intentó hablar titubeante. No. La sílaba salió suave como el viento que se cuela bajo una puerta. Es fácil, dijo él. Solo lo estoy calmando, respondió la señora Lan como restándole importancia, aunque no del todo. Las comisuras de sus labios se curvaron apenas con un toque de humor cálido. Colocó al bebé de nuevo en la cuna de madera color nogal, alisó la manta rosa y el pequeño rostro apareció limpio y tranquilo. Uri pasó a una hoja seca y reescribió lo que aún recordaba. En el margen del papel garabateó Titi, lo rodeó con un círculo suave y fingió que no lo había hecho. Las dos mujeres lo vieron, pero fueron lo bastante amables como para no decir nada. Afuera, el vendedor de tofu anunciaba su paso por el callejón. Una moto cambió de idea al llegar a la esquina. El polvo flotaba lento dentro del halo de luz como granos de arroz que olvidaron caer. La cuna de madera crujió levemente, tan suave que parecía que la casa respondía. ¿Qué te parece?, preguntó la señora Lan alcanzando un cuenco a su hija. An es paz, Min es luz, Lam es bosque, Tan es nuevo. Me gusta An, dijo Tutu con sinceridad, pero ese nombre está en todas partes. Sus dedos pálidos sobre la tela blanca alisaban la sábana como si acariciaran un pensamiento. Y yo, dijo, Uri, cada vez que pienso en él, siento olor a hojas. Desde los días en el viejo taller siempre imaginé un nombre que sonara como hojas moviéndose con el viento. Miró la cuna, la manta rosa subía y bajaba sobre la madera color nogal. Pero ese nombre debería pertenecernos a todos. La señora Lan golpeó el papel con los dedos, decidiendo con calma, guardemos 3 para los documentos. An, Min y Lam, 1 para cada día. Que él elija después. Hoy solo vamos a escuchar. Comenzaron a pronunciar esos pequeños futuros en voz baja. Uri se inclinó tanto que su manga rozó el borde de la cuna. Buenos días, An susurró como si despertara a un niño para ir al colegio. El bebé seguía dormido con los zapatos puestos, bromeó él, haciendo un gesto gracioso que más tarde negaría haber hecho. Come un poquito más pequeñito, dijo Tutu. No hubo respuesta bajo la manta rosa, solo una leve curva en la esquina de sus labios, delatando que disfrutaba de esa ternura cotidiana. No corras tan rápido, Lam probó la señora Lan, dejando que la vocal fluyera cálida y suave como antes. El bebé respiraba parejo como un pequeño fuelle, entra, sale, entra. Está perfeccionando el arte de ignorarnos, dijo Uri, rendido y encantado a la vez. Porque aún no le hemos contado que hoy ha comenzado, respondió la señora Lan. La luz sigue siendo de mañana, aunque quizá ya esté cerca del mediodía. La tétera hizo un clic y luego guardó silencio. Afuera, el timbre de una bicicleta sonó como una nota brillante y luego se desvaneció. Adentro, la cuna de madera emitió un leve crujido. La manta rosa se movió un poco, como si dijera que solo el tiempo y no las palabras podría responder. Bebe, dijo la señora Lan, sirviendo una taza y entregándosela a su hija. La camiseta blanca volvió a atrapar un rayo de sol suave. La tela de algodón parecía haber aprendido la ternura después de tantos usos. Descansa. Los papeles pueden esperar, las bendiciones no. Uri salió al porche por una hoja nueva y regresó con una brisa ligera que traía el aroma de hojas de lima húmedas por el rocío.
Se sentó, escribió los 3 nombres y dejó un margen vacío como una puerta abierta, esperando a alguien que cruce. «Prueba con este», dijo la señora Lan. Tomó al bebé en brazos, la manta rosa cubriéndole los hombros, y lo balanceó tan suavemente que el aire mismo pareció volverse música. Exhaló. No era exactamente un hombre, solo un pequeño camino de regreso a casa. Los párpados del bebé temblaron, su boca se relajó. Los deditos de los pies se movieron bajo la manta como granos de arroz tocando la tierra. «Hazlo otra vez», dijo Tutu con una voz llena de esperanza. Juntó las manos sosteniendo los pies diminutos a través de la tela, sus palmas convertidas en un puerto. Titi lo llamó sin pedir permiso, solo con amor. Los pies pequeños se empujaron suavemente contra sus manos. Uri miró el margen vacío, miró al bebé, miró las 2 sílabas que parecían haber encontrado su lugar en la mesa. Escribió Titi una vez pequeña y sincera y la subrayó solo en su mente. «Ya es hora de cenar». Titi probó moldeando el sonido como un juego, una risa breve, llenando la habitación. El bebé exhaló un suspiro tan fino como un hilo que ata algo querido. «No cierres la puerta todavía», recordó la señora Lan con una voz práctica y suave a la vez. «Los papeles aún deben nacer, pero este nombre pertenece a nuestra casa. Lo llevaremos por todas las habitaciones por un tiempo». El ventilador del techo giraba constante. La luz cambiaba de ángulo. Un gorrión refunfuñó y olvidó lo que decía. La cuna de madera volvió a acoger al bebé, emitiendo un crujido leve. La señora Lan acomodó el borde de la manta rosa con la precisión de quien ha remendado ropa y también estados de ánimo. La calma regresó como siempre en los días de dar nombre, con las manos con la respiración. «Ya es tarde», dijo Tutu mirando hacia la puerta como si el tiempo pudiera cruzarla. «Por la tarde lo intentamos otra vez», respondió la señora Lan poniendo una mano sobre la muñeca de su hija y la otra sobre la cuna. «Un nombre es una bendición que se lleva toda la vida. Asegúrate de que le quede bien a sus hombros». Uri colocó la hoja limpia sobre la manchada de tinta y dejó el bolígrafo encima como una pequeña promesa. Afuera, una flor de lima cayó al suelo sin que nadie viera dónde aterrizaba. Dentro, el blanco de la camiseta de Tutu, el marrón de la cuna de madera, el rosa de la manta, 3 colores suaves mantenían la habitación quieta. La casa estaba en silencio, un silencio que significaba sí. Y en el borde de una hoja limpia, una palabra pequeña reposaba allí, lista para salir del papel y convertirse en la forma en que esta familia se llamaría de vuelta a casa. La tarde llegó como un suspiro largo que por fin se libera. El calor se fue diluyendo. El callejón estaba más callado. Una nube pasó frente al sol y la luz dentro del cuarto se volvió opaca como leche. La cuna de madera color nogal, ligeramente curvada y firme, se mantenía junto a la cama como un barco fiel anclado en su puerto. Dentro, bajo la pequeña manta rosa, su hijo dormía. Una mano había escapado del tejido con la palma apoyada en el algodón, como si intentara retener la luz. La señora Lan sirvió té de jengibre fresco, colocando las tazas en un lugar donde nadie olvidaría dar las gracias. «Ahora volvamos a escuchar», dijo, no como una orden, sino como una bendición. Thấy vào anh ấy tiền bạc có thể thay đổi. Anh Hùng làm rất không làm gì với anh cũng làm cái việc đó. Không thể để bạn nữa được, cuộc sống của mình như vậy được. Cái đó ấy chỉ là sự tồn chỉ là đây, không thể để bà ta thắng yêu cha đầy sự quyết tâm trong lòng cô vẫn là sự lao động. Nhưng nếu tôi không nghe lời bà Nghĩa thì liệu tôi và Uzi có thể yên bên nhau không? Trang nắm chặt tay cô một ánh mắt kiên quyết. Nếu chị bỏ cuộc bây giờ thì sẽ chẳng có ngày mai nào.
chúng ta phải đấu tranh để có được những gì mình xứng đáng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhưng trong không gian ấy, sự kiên cường và tình bạn giữa họ đã dần thấm sâu. Tử Tiêu không còn nhìn về phía cửa sổ nữa, ánh mắt cô đã sáng lên với một quyết định mới. Liệu Tử Tiêu sẽ làm gì? Cô dám đối mặt với sự đe dọa của bạn, hay là tránh xa Tử Tiêu với Huy Di? Hãy chọn cách giúp để bảo vệ bản thân.